Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 23 de diciembre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Por eso ustedes y yo debemos de recibirla y guardarla en nuestro corazón, como nos dice allí en Ezequiel 3:10, para que de esa manera ustedes y yo la obedezcamos, la pongamos por obra, porque no es suficiente solamente con escuchar la palabra de Dios y no ponerle por obra, no obedecerla. Mateo 7:21 nos dice el Señor claramente: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Por eso es importante que ustedes y yo escuchemos la palabra de Dios y la pongamos por obra. Y así daremos mucho fruto con perseverancia, como nos dice ahí en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Vamos a empezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, pero su madre, tomando la palabra, dijo: no se ha de llamar Juan. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados, y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas, y todos los que la oían grababan en su corazón, diciéndose: pues, ¿qué será de este niño? Porque, en efecto, la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes para que juntos meditemos, nos alimentemos de la palabra del Señor. En el Evangelio del día de hoy, San Lucas capítulo 1, del versículo 57 al 66, nos presenta el nacimiento de Juan el Bautista, de lo que el ángel Gabriel le había anunciado a Zacarías, su padre, en San Lucas capítulo 1, del versículo 5 al versículo 25. Y nos dice: se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella.
Entonces, una vez que Juan Bautista nace, se cumple la promesa del Señor. Ahora hay algo muy interesante. A Juan lo van a circuncidar en el día 8. Y dice, al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Muy importante este versículo. San Lucas capítulo 1, versículo 59, al 8º día fueron a circuncidar al niño, porque esa era la orden que Dios había dado a Moisés para el pueblo de Israel, allá en Génesis capítulo 17 del versículo 10 en adelante, ahí, y también en Levítico capítulo 12 del versículo, en Levítico capítulo 12 del versículo 23 en Levítico capítulo 12 del versículo 3 en adelante, nos indica que al 8º día de haber nacido, todo varón debe de ser circuncidado. Ahora, ¿de qué consiste la circuncisión? Alguien puede preguntarse. La circuncisión consistía en que a los varones había que cortarle una parte de piel de sus partes íntimas. ¿Ok? A los hombres había que cortarle una parte del órgano masculino. Bien, de eso se trataba la circuncisión. Y de esa manera se pasaba a formar parte del antiguo pueblo de Dios a través de la circuncisión. Y tomen en cuenta que era a los 8 días de nacido. Ahora, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, y les voy a leer que ya no es la circuncisión quirúrgica, que era cortarle una parte del pellejo de la parte íntima de los hombres, sino es algo diferente. Y recordemos que se hacía a los 8 días de haber nacido. Entonces eso es importantísimo que ustedes y yo recordemos. Ahora vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 11. Si por la circuncisión se pasaba a formar parte del antiguo pueblo de Dios, que eran las 12 tribus de Israel, ¿cómo se pasa a formar parte del nuevo pueblo de Dios? Y recuerden que eran los 8 días de nacido. Bien, Colosenses capítulo 2, vamos a buscar el versículo 11. Bien, en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo. Versículo 12, Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo. Entonces, con Cristo ya no es la circuncisión quirúrgica como era en el Antiguo Testamento, como nos explica en Génesis 17 del versículo 10 en adelante, como nos explica Levítico 12 del versículo 3 en adelante, sino que en el Nuevo Testamento ya no es la circuncisión, sino es la circuncisión en Cristo, no la circuncisión quirúrgica como era en el Antiguo Testamento. Y la circuncisión en Cristo, Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con él en el bautismo. Con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, a través del bautismo, nos engendramos, como dice en Gálatas 3, 27 a 29, en Cristo. Pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos dice allá en 1 Corintios capítulo
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Entonces, mis queridos hermanos, y recuerden que era a los 8 días de nacido que en el Antiguo Testamento se circuncidaba para formar parte del pueblo de Dios, del antiguo pueblo de Dios. Para formar parte del nuevo pueblo de Dios es necesario el bautismo. Y el bautismo tiene muchos beneficios. Por ejemplo, Gálatas 3, 27 al 29, con el bautismo, todo bautizado en Cristo, de Cristo se han revestido. Con el bautismo nos revestimos de Cristo. En el versículo 29, Gálatas 3, 29, estando ya con Cristo, somos herederos del cielo. Entonces, mire, somos herederos del cielo. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, el bautismo es la circuncisión no quirúrgica, sino la circuncisión en Jesucristo, que es el bautismo. O sea, pasamos a formar parte con Cristo. Primera de Corintios 12, 13, con el bautismo pasamos a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 39. San Pedro dice que se hagan bautizar para el perdón de los pecados. Entonces el bautismo también es para el perdón de los pecados. Ahora alguien puede decir, pero el niño no tiene pecado. Un momento, Salmo 51, versículos de 5 a 7, dice, en pecado me concibió mi madre. Romanos 5, 19, por la desobediencia de un hombre entró el pecado y todos fueron constituidos pecadores. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el bautismo es muy importante. De hecho, en un concilio en el año 452, la iglesia había determinado que todos los niños deben de ser bautizados lo antes posible después de recién nacido. Después que nacen tienen que bautizarse lo antes posible para recibir el don del Espíritu Santo, para que se borre el pecado original, para revestirse de Jesucristo, para ser uno con Cristo, para ser heredero del cielo. Los beneficios que tiene el bautismo, mis queridos hermanos y hermanas. Y a Juan lo circuncidaron al 8º día. Antiguo Testamento. Juan vivió en el Antiguo Testamento. Para nosotros que pertenecemos al nuevo pueblo de Dios, ya no es la circuncisión quirúrgica, sino es el bautismo. Y dice que la gente lo querían poner por nombre Zacarías como su papá, pero Isabel le dijo, no, su nombre es Juan, y luego le hicieron señas a Zacarías, su padre, y él pidió algo para escribir y dijo, su nombre es Juan. Entonces, muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, muy importante esa comunicación de la esposa con el esposo. La esposa no se deja llevar por lo que los otros le dicen, pon este nombre, sino que ella y el esposo ya saben cuál es la orden de Dios y no pueden desobedecer. Y los dos, tanto ella como él, dice, se llama Juan. Qué hermoso es cuando en un hogar hay esa comunicación, hay esa comprensión, hay ese acuerdo mutuo. Mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé también esa gracia a todos los matrimonios, que haya esa comprensión, que haya esa entrega, que haya esa confianza, esa comunicación, ese diálogo, esa comprensión, para que nunca ni la esposa ni el esposo se dejen meter ideas por fuera cuando ya han llegado a un mutuo acuerdo. Muy importante eso, mis queridos hermanos y hermanas. Y termina diciendo el Evangelio de hoy que toda la gente lo que escuchaba guardaba en su corazón, porque la mano del Señor estaba con él, con Juan Bautista. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ya que pronto se acerca el acontecimiento, pronto celebramos y recordamos el acontecimiento del divino niño Jesús, pidámosle que ustedes y yo, como Juan Bautista, el primo de Jesús, que él viene a preparar el camino el camino del Señor, que así también ustedes y yo
en estas Navidades que van llegando, preparemos el camino del Señor. ¿No habría una feliz Navidad? ¿Cómo podríamos decir feliz Navidad estando en una familia dividida? ¿Cómo podríamos decir feliz Navidad teniendo un árbol gigante en la sala o afuera, lleno de adornos, lleno de regalos, y sin la imagen del Divino Niño Jesús? Lo que realmente es lo que se celebra en Navidad. No podríamos decir feliz Navidad teniendo rencor y odio en nuestro corazón. Jesús, que es la luz que nos brilla y nos visita desde lo alto, como dice en San Lucas capítulo 1, versículo 78. Jesús nos dice en Mateo 5:14 a ustedes y a mí que nosotros también seamos luz del mundo. ¿Cómo vamos a hacer esa luz del mundo? Mateo 5:16 nos dice que ustedes y yo podemos ser luz del mundo a través de nuestras buenas obras, y que a través de nuestras buenas obras, incluso los que no creen, den gloria a Dios. Seamos de esas personas que hacemos esa diferencia en esta Navidad. Que ese feliz Navidad no sea de labios para afuera y nuestro corazón lejos de Dios, como dice en Isaías capítulo 29, versículo 13, sino que con nuestras obras demos gloria a Dios y seamos ese testimonio vivo, ese testimonio patente, ese testimonio que demuestra que somos cristianos, que somos verdaderos cristianos y fieles cristianos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre.